Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición nuevamente poder estar aquí delante de ustedes. Qué privilegio el poder entrar hasta lo más íntimo de sus hogares, sabiendo que el Señor está con ustedes. Esta mañana, pues, quiero darle gracias a Dios una vez más por un nuevo día, como siempre le digo, por el milagro de la vida, amado hermano. Algunos lamentablemente ya no pudieron abrir sus ojos, pero usted que está viendo ahí y yo que estoy delante de usted, pues tuvimos esa gran bendición, ese gran privilegio. Así es que debemos darle gracias a Dios y antes de iniciar la palabra, con la palabra que Dios pues, puso en mi corazón para este día, yo quiero que usted me acompañe a orar para que juntos elevemos esa oración al Señor, nuestro Dios, y que le pidamos que nos socorra en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por un nuevo día. Dándote gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, hasta aquí tú nos has ayudado. Y sabemos que lo seguirás haciendo, Señor, pues en tu palabra tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin, hasta el último día. Por esa razón, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, pero también, Señor, presentando peticiones de oración por todos aquellos, Señor, que se encuentran enfermos en este momento. Por todos aquellos, Señor, a los que este virus los ha alcanzado, Señor, y que tal vez están en la cama de un hospital o posiblemente en la cama, en su lecho propio, en su casa, pero que han sido tocados por esta enfermedad. Señor, desde ya, Señor, Padre bendito, te rogamos, Señor, que tú muevas tu mano poderosa sobre ellos, que tu mano de sanidad venga sobre ellos, Señor, y que ellos sean levantados nuevamente para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que están pasando por cualquier necesidad, Señor. Tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh, el que provee, y apelamos a esa figura, Señor, a esa figura del Dios proveedor, Señor, que jamás deja, Señor, botados a sus hijos, Padre. Tú eres un Padre responsable, y por eso, Señor, es que clamamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús también, Señor, esta mañana yo vengo pidiéndote por todas las autoridades, Señor, civiles, militares de este país, Señor, para que tú los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Por aquellos hombres y mujeres, Señor, que trabajan en el sector de salud, Padre, y que están en la línea de fuego, Señor, en esta situación. Por favor, guárdalos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Guárdalos y dale sabiduría, Señor, para que ellos sigan haciendo esa labor, Señor, encomiable que están haciendo, Señor, ahí con todos aquellos que han sido alcanzados por este mal, Señor. Pedimos también, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva en medio de nosotros, Señor, y que sea Él, Padre bendito, el que a través de tu palabra, Señor, nos guíe, Señor, a toda verdad. Revélanos, Señor, lo que tengas que revelarnos esta mañana. Y por favor, permite, Señor, que cada uno de nosotros, los que vamos a estar expuestos a esta palabra que tú envías para tu pueblo esta mañana, tomemos lo que nos pertenece, Señor. Tomemos la porción que nos corresponde, Señor, para traerla a nuestro corazón y para ponerla por obra también. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Nuevamente que el Señor le bendiga y bienvenido a esta cita virtual nuevamente. Entonces quiero entrar de lleno en la palabra que el Señor puso en mi corazón y quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 5 y 6. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos un poquito, amado hermano, que en este pasaje de la Escritura, en el contexto anterior, en los versículos anteriores, el Señor les está anunciando que Él se va a ir. Le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y voy pues a preparar morada. Entonces Tomás, el apóstol que comúnmente se conoce como el apóstol incrédulo, le dice: si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?
Entonces viene el Señor y le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, amado hermano, una de las cosas que gracias a Dios, usted y yo ya hemos entendido, es que el único camino, el verdadero camino que nos conduce al Padre, se llama Jesús, se llama Jesucristo. No es ningún hombre, no es ningún pastor, no es ningún ministerio, no es ninguna iglesia, no es una imagen, no es un santo, amado hermano, quien nos va a conducir al Padre. Es el Hijo de Dios, Jesús. Jesús es el que nos conduce al Padre. Solamente, amado hermano, a través de Él podemos llegar. Por eso es que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, le recuerda precisamente, en otras palabras, le recuerda a Timoteo lo que el Señor le dice aquí a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces aquí está reafirmando el apóstol Pablo lo que el Señor le dice a sus discípulos en Juan 14. Ahora mire este camino. Estamos hablando del camino verdadero, del camino que nos conduce al Padre, que es Jesucristo. Ahora mire este camino. Proverbios 14:12 dice ahí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice, es camino de muerte. En la versión de la Biblia, lenguaje sencillo, ahí mismo en Proverbios 14, versículo 12, dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Entonces, amado hermano, esto yo lo veo como un camino aparentemente bueno. Un camino aparentemente bueno. Por eso en la Reina Valera del 60 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece bueno, le parece un camino correcto, pero su final es de muerte. Y amado hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos tomado caminos que nos parecen buenos, pero que al final nos meten en problemas? Por eso la versión lenguaje sencillo dice, hay cosas que hacemos que nos parecen buenas. Yo creo, amado hermano, que usted y yo hemos pasado por esas situaciones. Creyendo que estamos haciendo lo bueno, lo correcto, creyendo que vamos por el camino correcto, al final nos damos cuenta de que andábamos en un error, o de que las cosas que hicimos, que aparentemente parecían buenas, eran incorrectas, y nos llevaron, hermano, a sufrir. Posiblemente perdimos bendiciones y oportunidades, porque creímos estar haciendo lo correcto, o creímos estar en el camino correcto. Y amado hermano, qué importante es que un hijo de Dios escudriñe por qué camino está caminando. Porque la Biblia nos habla de varios caminos, pero también la Biblia nos habla que hay un solo camino, que es Jesucristo. Y cuando usted y yo nos tomamos de la mano de Jesucristo, pues obviamente vamos caminando por el camino correcto. El problema es, hermano, cuando nos soltamos de su mano. ¿Por qué razón? Porque fácilmente podemos caer en un camino, o fácilmente podemos desviar nuestros pasos y empezar a caminar por un camino incorrecto. Mire, fíjese que cuando yo estaba leyendo esto y estaba estudiando esta palabra que el Señor me dio, este rema, yo me puse a pensar que qué fácil es desviarse de los caminos de Dios. Hermano, mire, si para eso uno no tiene que batallar, para desviarse de los caminos, o del camino del Señor, mejor dicho, o del camino correcto, eso no es difícil, eso es bien fácil. Basta con que la persona quiera hacerlo. Fíjese que lo único que se necesita, amado hermano, aquí, para que alguien se salga del camino correcto, se desvíe y empiece a caminar por un camino que no es el correcto,
Simple y sencillamente tiene que haber disposición, esto en el lado negativo de la persona para poder hacerlo, para poder desviarse. Entonces, yo quiero hablarle esta mañana acerca de los caminos equivocados. Los caminos equivocados. La Biblia, amado hermano, repito, nos deja ver que hay caminos por los cuales nosotros no deberíamos de transitar, por los cuales nosotros no deberíamos de caminar, porque seguramente vamos a sufrir las consecuencias de andar caminando en un camino que no conviene, en un camino que no es apto para caminar, que no es apto para transitar. Fíjese que esa foto que usted ve, esa fotografía que usted ve ahí en la pantalla de su televisor, de su celular o de su computadora, me deja ver un camino que está lleno de piedras. Y escogí esta foto porque fíjese que cuando yo vi este camino, yo me puse a pensar, por ejemplo, en dos tipos de personas que les gusta hacer deporte. Por ejemplo, usted sabe que hay personas a las que pues les gusta patinar, ¿verdad? Pero usted sabe también, amado hermano, que para poder patinar, la superficie tiene que estar plana. Entonces yo me puse a pensar, amado hermano, viendo esta fotografía, a alguien queriendo patinar sobre esta superficie, a alguien queriendo patinar sobre este camino lleno de piedras, un camino escabroso, dice la Biblia, hay caminos escabrosos. Pero también me puse a pensar en aquellos hermanos que les gusta mucho la bicicleta. Yo sé y tengo conocido un hermano mío, el Señor, que le encanta andar en bicicleta. Yo sé que si me está escuchando, yo sé que él va a decir yo soy, ¿verdad? Pero él, como una persona que tiene experiencia en esto, sabe que con una bicicleta, de aquellas hermanas donde se hacen circuitos en un estadio, no sé, como una pista, que me parece que son carreras contra reloj, él sabe que con un tipo de bicicleta de esa naturaleza que sirve para ese tipo de competencias, no va a poder correr sobre ese camino. Lo único, hermano, y lo más probable es que tanto al que le gusta patinar como al que le gusta practicar velocidad en bicicleta, se puedan caer y definitivamente se pueda lastimar. Y lo mismo, amado hermano, pasa con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto o que estamos caminando por un camino correcto, pero al final ese camino que no era el adecuado para que nosotros anduviéramos, solamente trae sufrimiento, solamente trae dolor y al final puede traer hasta derrota a nuestra vida. Entonces yo esta mañana, amado hermano, con la ayuda del Señor, quiero mostrarle, según la palabra del Señor, algunos caminos por los cuales usted y yo no deberíamos de caminar. Por eso es que la palabra del Señor nos ayuda, amado hermano, nos alienta a que nosotros hagamos lo correcto. Y antes de comenzar a mostrarle esos caminos que yo encontré en la palabra del Señor y que son equivocados, déjeme hacerle una pregunta. Y tal vez usted se la hace a la persona que usted tiene ahí a la par. Pregúntele, ¿por qué razón, hermano o hermana, cree usted que alguien pueda tomar un camino equivocado? Pregúntele ahí ¿cómo se llama? La persona que tiene a la par, y ya cuando regresemos a la iglesia, en nombre de Jesús, usted me cuenta qué le dijo. Ya van varias preguntas que le hago, ¿verdad? Y varias respuestas que usted me tiene que dar allá en la iglesia, en el templo físico. Entonces pregúntale, ¿por qué razón crees tú que alguien pueda tomar un camino equivocado? Pregúntele ahí y después me cuenta qué le dijo. Mire, la Biblia nos contesta esta pregunta. Jeremías 7:23. Dice ahí, mas esto les mandé. Mire, está hablando Dios de su pueblo, del pueblo de Israel. Usted sabe que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Aquí otra oportunidad más. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, dice, ni inclinaron su oído. Antes, dice, caminaron en sus propios consejos. En la dureza de su corazón malvado,
y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ok, mire pues, ¿por qué alguien puede empezar a caminar por un camino equivocado? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 razones por las que alguien puede empezar a caminar por un camino equivocado. Dice ahí, escuchad mi voz. Mire pues, uno de los mandatos que Dios le da al pueblo de Israel, aquí en esta porción de la Escritura, es que les dice, escuchen mi voz, no oigan otras voces. Si ustedes oyen mi voz, yo seré sobre ustedes Dios, y ustedes serán para mí pueblo. Entonces, la primera razón por la que alguien puede empezar a caminar en un camino equivocado es porque dejó de oír la voz de Dios. Dejó de oír la voz de Dios y empezó a escuchar otras voces. Empezó a escuchar otras voces. Y recuérdense que eso fue lo que le pasó a Eva. Eva empezó a escuchar a la serpiente. Y la serpiente la hizo tomar un camino equivocado. La hizo tomar un camino equivocado. Pero mire, sigamos adelante. Primera razón por la cual alguien puede empezar a caminar en un camino equivocado, dejar de escuchar la voz de Dios. Ok. Ahí en amarillo dice, y andad en todo camino que os mande. Esto me habla a mí de obedecer. Esto me habla a mí de sujetarse a los mandatos de Dios, a las instrucciones de Dios. Pero ellos dicen que no quisieron. Ahí yo veo, amado hermano, que el Señor nos está llamando a obedecer. Pero otra de las razones por las cuales alguien se desvía es porque empieza a desobedecer. Empieza a dejar de poner por obra la palabra del Señor. Ahora mire, dice en azul, dice ahí donde usted ve en azul, dice, caminaron en sus propios consejos. Ok, fíjese que cuando yo leo ahí caminaron en sus propios consejos, yo estoy percibiendo que ellos quisieron caminar en sus propios caminos. Y eso me habla a mí de rebeldía. No solo de desobediencia, sino de rebeldía. Mire, porque alguien puede ser desobediente pero no caer en la rebeldía. Quizás es incongruente lo que usted escucha y lo que yo le estoy diciendo, pero esto sí es así. Esto sí es así. Entonces, tercera razón por la cual alguien puede caminar por un camino equivocado, la rebeldía. Se empieza a rebelar. Pero también dice ahí, dureza de su corazón. ¿Por qué alguien se desvía del buen camino? Porque se deja endurecer de corazón, ya sea por las situaciones o por algo que le hicieron. No, yo ya no sigo adelante para que me sigan tratando así, yo mejor no. Endurece su corazón. Y déjame pensar que posiblemente empieza a caminar por un camino que no es el correcto. Pero la última, dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Eso me habla de una persona que se desvía del buen camino porque empezó a perder la fe. Empezó a perder la fe. Y en lugar de evolucionar, empieza a involucionar. Empieza a ir hacia atrás. Empieza a dejar de creer en lo que antes creía. 5 cosas, amado hermano. 5 cosas que estos 2 versículos nos enseñan y nos muestran el por qué una persona, el por qué un hijo de Dios puede empezar a caminar por un camino que no es el correcto. Ok, entonces veamos algunos caminos de estos equivocados por los cuales, amado hermano, no tenemos que andar. El Señor nos hace una exhortación esta mañana y desde ya, amado hermano, yo le suplico a usted que conforme vayamos desarrollando en la palabra, usted vaya meditando en su corazón si no hay un camino que quizás no es el adecuado y por el que usted tal vez está caminando. Yo espero que no, hermano. Yo espero que no. Pero la Biblia nos muestra muchos caminos. Yo le traigo solo algunos. Miremos el primero. El camino de la ignorancia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, por lo tanto, dice,
vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Cuántos son hijos obedientes de Dios? Mire, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. No vuelvan atrás. Mire, lo último que veíamos en el capítulo de Jeremías que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice que no siguieron hacia adelante, sino que antes se volvieron atrás. Entonces dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes, dice, lo hacían por ignorancia. Entonces, amado hermano, quiere decir que hay un camino de ignorancia, por el cual usted y yo, aunque usted no diga amén, en algún momento de nuestra vida, en algún tiempo de nuestra vida, estuvimos caminando. El camino de la ignorancia. No conocíamos de Dios. No teníamos temor de Dios en nuestro corazón. Nos habían edificado con religión, con dogmas humanos, que en ningún momento nos ayudó a salir de esa ignorancia. Pero este camino, amado hermano, de la ignorancia, nos habla de aquellos que por volver, como dice ahí, a sus deseos y a las pasiones que tenían en el mundo, caen nuevamente en la calidad de carnales, si usted lo quiere ver así, de gente mundana, cristianos, pero con costumbres mundanas, cristianos carnales. Y amado hermano, qué triste es darnos cuenta y tener que reconocer que en este tiempo que nos está tocando vivir con todo esto de la pandemia, algunos, ignorando lo que Dios les ha enseñado a través de la palabra que han estado oyendo por años, en este tiempo, amado hermano, vuelven nuevamente a caminar mundanamente. Empiezan a ignorar o empezaron a ignorar lo que habían aprendido. ¡Hala, hermano! ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo y qué triste ver, amado hermano, a hijos de Dios, aún a hijas de Dios, volver nuevamente a sus propios deseos! Volver nuevamente a las pasiones carnales de donde los había sacado el Señor. Verlos volver nuevamente al mundo, de donde Dios ya los había sacado con brazo poderoso. De donde Dios por su misericordia, amado hermano, los había tomado y los había trasladado, como dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Ahora, mire esto, amado hermano. Segunda carta de Pedro, capítulo 2:20. Fíjese que me gustó cómo lo dice esta versión. Este es el libro Pueblo de Dios. Y dice ahí, segunda de Pedro 2:20, dice, en efecto, dice, si alguien se aleja de los vicios del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo y después se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, su estado final llega a ser peor que el primero. ¡Oye, hermano! ¡Qué tremendo! Pero ¿sabe qué es lo más cardíaco, amado hermano? Que eso es cierto. Que eso es cierto. Por eso es que hay versiones que dicen que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Y amado hermano, yo he visto casos en los que hay personas que vuelven a su vida pasada en el mundo. Y hermano, mire, es una entrega más grande, hermano. Y los resultados son más trágicos para esta persona. Por eso, amado hermano, mire, fíjese que esto del camino de la ignorancia, y se lo voy a mostrar con otro versículo, no necesariamente quiere decir o habla de aquel que no conoce las cosas. Porque si lo vemos desde este punto de vista, como lo pinta o como lo pone, o como lo explica esta versión del libro Pueblo de Dios, realmente, amado hermano, cuando alguien vuelve al mundo y se deja enredar y dominar de nuevo por esos vicios, hermano, su postrer estado es peor. Es peor, hermano. Y mire esto. Hechos 17:30.
Dice, en el pasado, dice, la gente no entendía a Dios. Y Él dice, o sea, Dios pasó por alto esa época de ignorancia. Mire, el tiempo que usted y yo estuvimos ignorantes de las cosas de Dios, el Señor ya lo pasó por alto, ya no lo perdonó. Pero mire lo que dice a continuación, sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. O sea, amado hermano, que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, una de las cosas que el Señor hace es que a través de su palabra empieza con el conocimiento de esa palabra a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ahora, fíjese que analizando un poco este texto en esta versión Palabra de Dios para Todos, yo me puedo dar cuenta, amado hermano, lo que decía anteriormente, que cuando alguien cae en ignorancia, no lo hace solamente por el desconocimiento de algo, sino que con el no querer obedecer a algo que ya se conoce, también está cayendo en ignorancia, pero ya es una ignorancia voluntaria. Ya es una ignorancia en la que yo sé lo que estoy haciendo, pero decido ignorarlo. ¿Cómo así, pastor? Miren, le voy a poner un ejemplo. Fíjese que si lo llevamos a nivel terrenal, acá en la tierra hay leyes. Hay leyes que el hombre ha estipulado para mantener un orden. Por ejemplo, las leyes penales. El Código Penal Civil y Procesal contiene leyes que nos ayudan a vivir de una manera ordenada. Pero, amado hermano, hay mucha gente que conociendo la ley, la ignora y quebrantándola comete delitos que a la postre les traen una consecuencia legal, que generalmente la prisión es una condena que lo lleva a prisión. Entonces, por eso le digo que la ignorancia no se da solamente por el hecho de desconocer algo, sino que hay una ignorancia voluntaria. Y lamentablemente, amado hermano, algunos hijos de Dios han caído en esta ignorancia voluntaria. Bueno, yo sé que esto es pecado, pero a mí qué me importa. Si yo lo que quiero es vivir mi vida. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? El camino de la ignorancia es peligroso. Por ejemplo, amado hermano, le pongo otro ejemplo, ya para terminar con este punto del camino de la ignorancia. Usted que posiblemente conduce un vehículo, usted conoce las leyes de tránsito. Pero hay algunos hermanos que conociendo las leyes de tránsito, la infringen. Mire, si no es raro, yo sé que usted lo ha visto. A veces uno mira carros en la calle con cepos. ¿Por qué? Porque se parquearon en un lugar prohibido. Pero a esa gente no le importó. A esa gente no le importó. Ellos sabían, porque mire, amado hermano, yo no creo que a estas alturas del partido alguien que conduzca un vehículo no sepa que si se estaciona en un lugar prohibido está propenso a que llegue una autoridad de tránsito y le ponga un cepo. Y las consecuencias, 500 quetzales, hermano, de multa, que le pudieron muy bien haber servido para otra cosa. Y luego de haber tomado ese camino de la ignorancia, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hice? No por ignorante, sino porque ignoró voluntariamente la ley de tránsito. Entonces, amado hermano, el camino de la ignorancia, como los demás caminos que le voy a mostrar, nos pueden hacer sufrir, nos pueden causar dolor y pueden traer derrotas a nuestra vida. Ok, miremos el otro. Mire, el camino de la carnalidad, de algo que le platicaba anteriormente. Primera de Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros,
¿No sois carnales y andáis como los hombres? Fíjense que este versículo me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué razón? Porque en una ocasión recuerdo yo que yo le comentaba que la iglesia de Corintios fue una de las que más le cayó de parte del apóstol Pablo, hermano. Fue una de las iglesias más regañadas de parte del apóstol Pablo. Pero una de las cosas que también yo puedo ver aquí es, por ejemplo, aquellos hermanos que ansían conocer profundidades de la palabra, pero todavía no pueden con el A, E, I, O, U, o con las cosas básicas de la palabra, y quieren meterse a entender, a querer entender profundidades de la palabra. Hermano, disculpe, no se puede. Eso es como que un niño saliendo de sexto primaria quiera meterse al último semestre de la carrera de abogado y notario. Amado hermano, no va a entender nada. Si no pasó el proceso que lo tenía que llevar hasta ahí, no va a entender nada. Pero este punto es el punto al que yo le puse el camino de la carnalidad. Y para que exista un camino, para que exista alguien que ande como carnal, debe existir un camino, amado hermano. Ahora, ¿qué significa la palabra carnales? Mire, eso me llamó mucho la atención y me fui a averiguar. Y dice que esa palabra carnales viene del griego 4559, sarkikos, que significa algo pertinente a la carne. Pero mire lo que significa también. Dice que eso significa irregenerado. Irregenerado. Ponga la atención a esta palabra, amado hermano. Pero también viene del griego 4561, que es sarx, que significa carne, que significa, o sea, la palabra carnales significa también naturaleza humana. Entre paréntesis, como usted ve ahí, dice, con sus debilidades físicas o morales y pasiones. Oye, hermano, cuando yo leí esto, empezó el Señor a hablarme acerca de aquellos que andan en camino de carnalidad todavía, pero que dicen ser cristianos. Óigame, yo no estoy acusando a nadie acá. Solo le estoy diciendo lo que Dios me mostró a través de esto. Porque por eso le subrayé la palabra irregenerado. Y se la marqué para que usted vea también. ¿Por qué razón? Porque cuando yo veo esa palabra, amado hermano, irregenerado, esto me habla de alguien que no se dejó regenerar, con alguien que no se dejó restaurar, con alguien, amado hermano, que definitivamente no dejó, estoy hablando en lo espiritual, con alguien que no dejó que el Espíritu Santo de Dios trabajara en él. O sea, amado hermano, alguien que estaba en malas condiciones, que Dios viene y lo trae, sigo hablando en lo espiritual, que Dios viene y lo trae a él, pero que en algún momento de ese viaje y de ese proceso no deja que el Señor lo regenere o lo restaure. Ahora, mire lo que dice la carta del apóstol Tito. Recuérdese que carnal o carnales quiere decir irregenerado, algo que no ha sido regenerado. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó, dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Por eso es que dice que la salvación no es por obras, sino que es por fe, por creer. Pero dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea que usted y yo fuimos salvos, no porque, hermano, fuéramos pilas, como dicen los patojos, sino que fue por la pura misericordia de Dios. Pero mire lo que dice a continuación, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Por eso le dije lo anterior, que una persona carnal es una persona, o hablando de un cristiano, un cristiano carnal es una persona irregenerada, que no permitió que el Espíritu Santo, o no está permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en su vida para llevar esa regeneración y esa renovación que se necesita. Por eso, ¿se recuerda usted, amado hermano, que en el Evangelio de San Juan, cuando habla acerca de los que aceptan al Señor, dice que a nosotros, los que hemos aceptado al Señor, se nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios? No de ser, sino de llegar a ser. O sea, amado hermano, que empezamos una carrera. Cuando llegamos a los pies de Cristo, empezamos una carrera para llegar a ser hijos de Dios. Ay, hermano, entonces quiere decir que no solo con recibir al Señor uno ya se vuelve el hijo. Mire, sí y no. Porque para poder llegar a esa estatura de hijo, usted y yo necesitamos pasar un proceso. Por eso, si no estoy mal, en la Biblia de las Américas, la que dice llegar a ser hijos de Dios. ¿Y cómo llegamos a ese nivel? Hermano, creciendo en el Señor. Dejando muchas cosas, amado hermano, que a Dios ya no le agradan. Por eso es que dice, amado hermano, la Biblia a nosotros nos compara con la luz de la aurora. ¿Se recuerdan? El libro de Salmo lo dice. Que nosotros somos como la luz de la aurora que va creciendo y creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto. Por eso yo no le estoy diciendo nada que no esté en la Biblia. Usted lo puede corroborar ahí con su Biblia. Y yo sé que usted me está entendiendo, amado hermano, o mejor dicho, me estoy dando a entender porque yo sé que usted lee la Biblia. Y sabe que lo que le estoy diciendo es cierto y está en la Biblia. Entonces, amado hermano, un carnal es aquel que no se ha dejado regenerar, que no se ha dejado renovar, restaurar por el Espíritu Santo. Es aquel que llega a los pies de Cristo y dice, bueno, yo ya cumplí, ya llegué a los pies de Cristo y yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. Y sigue viviendo como un mundano. Hay cristianos mundanos, hermano. Entonces el camino de la carnalidad es un camino que nos lleva a no poder regenerar. Cuando alguien está caminando, cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano está caminando por el camino de la carnalidad, lo que él está diciendo es, yo no quiero regenerarme. Quiero ser cristiano, quiero ser parte de una iglesia, pero quiero seguir viviendo mi vida como la vivía allá afuera. Eso es lo que a mí me gusta. Cuidado, hermano. Cuidado porque, como vimos en el punto anterior, ¿se recuerda? Puede ser que ese hermano que no está dejando que el Espíritu Santo trabaje en su vida, vuelva a caer en las mismas cosas, en las mismas pasiones, en las mismas debilidades que tenía en el mundo. Y de esa manera, hermano, venga la derrota a su vida. Ok, ya vamos viendo dos caminos. El primero, ¿cuál fue? A ver, pregúntele al hermano que está ahí a la par. ¿Cuál fue el primer camino que vimos? El camino de la ignorancia, ¿se recuerda? Ahora vimos el camino de la carnalidad, pero mire este otro camino, que creo que este camino de la carnalidad es el que conduce a este otro camino de la iniquidad. Salmo 114 dice, he aquí, con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad, y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa, y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Me llamó mucho la atención el versículo 15, porque dice que alguien que anda en iniquidad, que alguien que lo que hace es sacar iniquidad de su corazón, él mismo cava una fosa y la ahonda y cae en el hoyo que hizo. Entonces, si cae en el hoyo que hizo, tuvo que haber caminado, tuvo que haber un trecho por el cual él tuvo que haber caminado para caer en ese hoyo. Por eso le puse yo a este punto el camino de la iniquidad. Y qué triste es, amado hermano, cuando un hijo de Dios cae en ese camino. Pero repito, creo que este va íntimamente ligado al camino anterior, al camino de la carnalidad.
¿Por qué razón? Porque cuando alguien cae en ese camino, seguramente va a volver a sus viejos hábitos y va a volver a cometer los mismos pecados. Y recuérdense que la iniquidad es el pecado repetitivo, eso lo hemos aprendido, yo se lo he enseñado. Y la iniquidad es el camino repetitivo, es el pecado repetitivo. Entonces, amado hermano, este camino de la iniquidad es un camino por el cual el enemigo quiere que los hijos de Dios caminen. Mire, muchas veces el enemigo utiliza recursos humanos para llevar a un camino de iniquidad a un hijo de Dios. ¿Y cómo lo hace? Hablándole al oído. Como vimos en el primer punto, haciéndole creer que puede ignorar los mandatos del Señor, que puede ignorar la instrucción de Dios. No, hombre, mira, ese pastor está chanfleado. ¿Cómo vas a creer que una cerveza te haga daño? ¿Cómo vas a creer que un cigarro te haga daño? ¿Cómo vas a creer que un cigarro de los otros, no de estos, sino de aquellos, te haga daño? No, hombre, eso no es así. Y el cristiano que no anda muy firme en las cosas de Dios, amado hermano, puede caer otra vez en esas pasiones que tal vez eran con las que se manejaba en el mundo, y llega a tal punto, amado hermano, que cae en la iniquidad, y todos los días, amado hermano, es de hacer lo mismo, de buscar lo mismo, de buscar el mismo pecado, y se convierte en la vida de este cristiano en un círculo vicioso. Antes andaba en un círculo virtuoso, escuchar palabra, leer la Biblia, ir a la iglesia, alabar al Señor, adorar al Señor, servirle a Dios. Ese era un círculo virtuoso en su vida antes. Pero viene el enemigo, lo saca, lo mete al camino de la carnalidad, y el camino de la carnalidad lo lleva al camino de la iniquidad, a pecar repetitivamente, a cometer el mismo pecado muchas veces. Por eso le digo, amado hermano, que es doloroso para uno de pastor, amado hermano, créamelo, es doloroso ver cómo algunos hijos de Dios en este tiempo que estamos viviendo han caído nuevamente en esto. No solo de la carnalidad, sino que en el camino de la iniquidad. Y amado hermano, déjeme decirle que esto les está haciendo un daño tan grande que ellos lo saben, pero es más el poder de la iniquidad en ellos, esa potestad de la iniquidad en ellos, que el deseo de querer salir de eso. Y repito, amado hermano, a uno como pastor le da tristeza eso. Le da tristeza porque tal vez uno los ha conocido, amado hermano, en la iglesia, con talentos, con dones, amado hermano, sirviéndole al Señor. En algún momento, amado hermano, con todo su corazón le sirvieron al Señor, con gratitud, con amor, amado hermano, con gozo, y de repente, amado hermano, se vienen para abajo. Y ahí es donde uno se pone a pensar, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Sabemos que el enemigo anda como león rugiente, y sabemos que en algún momento se le abrió una puerta. Permitieron que perforaran su vallado, que aportillaran su vallado, y ahí se metió el enemigo. Pero realmente uno tiene que ir al fondo de todo esto. Y entonces es cuando uno se hace preguntas y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué razón cayó en esto? Ahora, eso, como les repito, termina haciéndoles un gran daño, hermano. Aún sabiendo que les va a hacer mucho daño a ellos, no les importa y siguen en eso. Y el rey David lo describe en el libro de los Salmos. Mire usted, Salmo 31:10. Dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas, dice, a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Ahora, hermano, ¿usted cree que un hijo de Dios vive feliz cometiendo pecado? Mire, aparentemente
Sí, pero yo le aseguro que muy en el fondo de su corazón, ellos saben que están pecando. Pero cuando el Espíritu Santo llega y los redarguye y les empieza a recordar la palabra con la que ellos han sido edificados, ay, hermano, mire, yo lo único que pienso es que esta persona o este hijo de Dios o hija de Dios se debe de sentir mal, hermano. Se debe de sentir mal delante del Señor. Y tal vez en algún momento, hermano, por su mente y por su corazón se atraviesa un pensamiento y dice, no, yo ya no quiero hacer esto me está causando dolor a mí. Y yo sé también que le está causando dolor al Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo. Entonces esa persona, no crea usted que es feliz. Mire, ves, aquellos que en su vida pasada tomaron, saben de lo que les voy a hablar. Bueno, creo yo, ¿verdad? Pero, mire, muchas veces, después de una buena juerga, al día siguiente, hermano, venía lo que se llama, disculpe que se lo vaya a decir así, ¿verdad? Pero no se me ocurre otra palabra, y así lo llaman allá afuera. Al día siguiente, venía la goma moral. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay personas que se emborrachan y no saben lo que hacen. Y entonces al otro día, cuando despiertan, se sienten mal, hermano. Porque no saben lo que hicieron. No quieren ni salir de su cuarto para que los vean, hermano, porque ya sabe que posiblemente les va a caer, vos ni gracia tenés, ya ni te acordás de lo que hiciste. Pues igual se debe sentir un hijo de Dios cuando comete pecado. Se debe sentir mal, hermano. A no ser que no sea un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo lo redarguye, debe sentirse mal, hermano. Debe sentirse mal. Y no solo con Dios, sino que con Él y con todos los que lo rodean. Por eso, mire, si hay alguien que se está moviendo sobre el camino de la carnalidad y de la iniquidad, yo esta mañana le doy un consejo. Vuelva a Cristo. Vuelva al verdadero camino. Vuelva al camino que lo va a llevar a la seguridad de los brazos del Padre. Ya no siga caminando por ahí, hombre. Si ya se dio cuenta que está sufriendo y que está haciendo sufrir a otros, ¿por qué sigue empecinado en seguir caminando por ese camino? Ya no lo haga. Mejor vaya a los pies de Cristo y pida misericordia. Y apártese de ese camino. Y yo sé que el Señor va a hacer una obra grande en su vida. Ahora, por razones de tiempo, amado hermano, ya no le voy a predicar. Solo le voy a mostrar algunas cosas porque, mire, ya me faltan solo 5 minutos para terminar. Entonces, le voy a mostrar otros caminos. El camino de la rebeldía. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amigo hermano, amado hermano, perdón, fíjese que caminar por este camino conlleva un peligro muy grande. Conlleva un peligro muy grande porque un rebelde es alguien que falta a la obediencia debida a una autoridad o al mandato de ésta. Es alguien, amado hermano, que fácilmente se puede sublevar o puede oponer resistencia a dicha autoridad. Y definitivamente, amado hermano, yo no le aconsejo que usted transite por este camino de rebeldía. ¿Por qué le digo esto? Mire, por esto. Oseas 7:13 dice, ay de ellos, está hablando del pueblo de Israel, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Entonces, amado hermano, cuando alguien se rebela, fíjese que según este versículo, regularmente recurre para justificar su rebeldía a mentiras. Recurre a mentir. No, es que aquí las cosas no se están haciendo bien y tal vez desconociendo realmente el fondo de la situación. Entonces empieza a revelar y empieza a mentir. No, lo que pasa es que aquí esto, que aquí aquello, y sin tener, amado hermano, argumentos valederos y razonables para sustentar lo que está diciendo.
Entonces, un rebelde regularmente recurre a la mentira para justificar su rebeldía. Ahora, mire esto. Ezequiel 20:38. Excluiré de entre ustedes a los rebeldes y a los que me han sido infieles. Oiga, hermano. Yo no creo, amado hermano, que un hijo de Dios quiera que Dios lo excluya de su presencia o de habitar con los santos. Pero ahí dice, excluiré de entre ustedes a los rebeldes y a los que me han sido infieles. A ellos, dice, los haré salir del país, donde viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Y así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Oye, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted, amado hermano, cree que Dios no sabe quién es rebelde y quién es infiel? Sí, Él sabe. Mire, amado hermano, Él nos conoce a nosotros de revés y derecho, si me deja decirlo de esta manera. Él conoce su pasado, su presente y su futuro, igual que el mío. Él sabe, amado hermano, quiénes realmente somos sinceros, quiénes somos transparentes, quiénes somos honestos delante de Él y delante de los hombres. Pero también conoce quiénes son rebeldes y quiénes son infieles. Pero lo más tremendo es que dice que el Señor les dijo aquí que Él iba a hacer una diferencia entre los rebeldes y los infieles y los obedientes y los fieles, y me deja ponerlo de esta manera. Hermano, pero y no dice la Biblia pues que Dios no hace acepción. Mire, hermano, si platicamos de ese versículo, tendríamos que hablar de otras cosas. Pero recuérdese que el Señor Jesús dijo que iba a llegar el momento en que Él iba a apartar a los cabritos y a las ovejas. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos iban pasando con el Señor por un campo y se dieron cuenta que la cizaña estaba creciendo junto con el trigo? ¿Qué fue lo que les dijo el Señor? Cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿y no quieres que mejor cortemos la cizaña? No, les dijo. Porque no vaya a ser que con la cizaña también corten trigo nuevo. Mejor espérense, porque va a llegar, se lo estoy parafraseando, mejor espérense, porque va a llegar el momento en que mi Padre va a apartar la cizaña del trigo, y la cizaña será echada a un lugar terrible. Usted ya sabe cuál es, al fuego. Pero el trigo va a ser apartado en otro lugar. Entonces, amado hermano, mire, caminar en el camino de la rebeldía es peligroso. Porque si alguien camina en ese camino puede ser excluido. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Ahora, miremos este otro camino por razones de tiempo. Oh, mire, este camino es tremendo, amado hermano. El camino del acomodamiento. Lucas 12:18 dice, entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Ok. Si usted se da cuenta aquí, en esta porción de la Escritura, este hombre se acomodó. Este hombre dijo, no, yo ya no quiero trabajar. Ya trabajé mucho, ya tengo para vivir el resto de mi vida. Así es que ahorita lo que a mí me pertenece o lo que a mí me toca es disfrutar de lo que he hecho. Y sí, amado hermano, la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés dice que es bueno que el hombre coma y beba del fruto de su trabajo. Eso es bueno, hermano. Y si tú puedes disfrutar del fruto de tu trabajo, qué bendición, amado hermano, y gloria a Dios. Pero este hombre dijo, no, yo ya no tengo que... Se acomodó. Si usted se da cuenta, este hombre se acomodó, sin saber que después de esto le iban a decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que este hombre se acomodó. Y amado hermano, qué tremendo, ¿va? Por eso es que la Biblia siempre nos habla, amado hermano. Gloria a Dios por eso. Pero qué tremendo, amado hermano, que en este tiempo muchos hijos de Dios se acomodaron. Se acomodaron, hermano. ¿Ah? Comenzaron a caminar en este camino del acomodamiento. La iglesia se cerró. ¡Hala, qué bueno! Tiempo de descansar y de disfrutar de unas vacaciones espirituales. Volveremos hasta que se abran los templos. Oh, hermano. Esa gente que cayó en esta condición está equivocada. Se empezaron a acomodar espiritualmente. Y hay una característica de los que caminan por este camino. Mire, le dije que no le iba a predicar, hermano, pero es que, hermano, entiéndame. Soy pastor. Y lo que a mí me encanta es hablarle de la Biblia. Entonces, mire, Biblia, lenguaje sencillo, Hebreos 10:24. Tratemos de ayudarnos unos a otros. Característica de los que se acomodan. Mire, pues, tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, dice, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Ok, característica del que empezó a caminar en ese camino de acomodamiento, del que se acomodó, se dejó de congregar. Sí, hermano, pero usted mismo lo acaba de decir, los templos están cerrados. Sí, es cierto, amado hermano. Pero fíjese, amado hermano, que algunos antes de que todo esto pasara, todo esto de la pandemia, ellos se justificaban diciendo que ellos no llegaban a los cultos en 3 semanas porque su trabajo no se los permitía. Ya salían tarde y, como dicen algunos, hermano, ahí tal vez en tono de broma o en serio, no sé, pero dicen, y solo para llegar a decir amén a la iglesia, mejor no, hermano. Ok, esa era la justificación que tenía. Y ahora, amado hermano, que la palabra está llegando a las casas a través de las redes. ¿Será, amado hermano, que aunque lleguen tarde, ellos miran las repeticiones de las prédicas? Porque esta es la manera en la que nosotros ahora nos congregamos. Nos cambiaron totalmente las cosas, hermano. Ahora ya no nos congregamos en un templo físico, pero nos congregamos a través de conectarnos a través de esta vía virtual. Pero ¿será que esos que decían y que se justificaban de que no podían llegar a la iglesia por su trabajo, será que aunque lleguen tarde después miran los mensajes, miran las prédicas? Yo le aseguro que un buen número no, hermano. ¿Por qué? Porque cayó en ese camino del acomodamiento. Tranquilos, hombre. Hasta que abran la iglesia. Oh, amado hermano. Qué triste eso también. ¿Sabe por qué? Porque lo que están haciendo es facilitarle las cosas al enemigo. Y por eso, mire, algunos cayeron en el camino de la ignorancia. Otros cayeron en el camino de la carnalidad. Y otros aún han caído en el camino de la iniquidad. ¿Por qué? Por haber caído en el camino del acomodamiento. Se acomodaron, se empezaron a enfriar y ahí dejaron. Ahora, ¿qué hacer si alguien se ha apartado del buen camino? ¿Qué hacer si alguien empezó a caminar, amado hermano, por caminos que no son correctos, que son caminos equivocados? Mire, Jeremías 8:4, ya con eso voy terminando, amado hermano. Jeremías 8:4 dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. Otra vez vuelvo a la carga, Dios es un Dios de oportunidades. Y aquí le habla al profeta Jeremías y le dice que le diga a su pueblo, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Entonces, ¿qué hacer si alguien se desvió del camino correcto y empezó a caminar por un camino equivocado? Volver al Señor. Volver a Dios. Dios, repito, es un Dios de oportunidades, amado hermano. Y hoy nuevamente Él nos presenta una oportunidad más. O les presenta una oportunidad más a aquellos que empezaron a caminar por caminos equivocados. Dios, amado hermano,
nos dice qué es lo correcto. Y Él lo que nos está diciendo en este versículo es, si empezaste a caminar por un camino equivocado, aparta tus pies de él, vuelve al camino correcto, levántate y ven a mí que yo te estoy esperando. Eso es lo que nos está diciendo el Señor ahí. Ahora, Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mire, amado hermano, una de las actitudes que nosotros debemos rechazar es esa precisamente, no querer aceptar la oportunidad de Dios. Cuando Jeremías llegó y le habló a estos hombres, a este pueblo, le dijo, no queremos andar por este camino. Pero yo no creo, amado hermano, que haya alguien en sus cabales que quiera seguir caminando por un camino que solo le está trayendo dolor, solo le está trayendo desgracia, solo está trayendo tragedia y vergüenza a él y a los que lo aman. Yo no consigo eso, pero yo lo que más veo aquí también, amado hermano, en este versículo de Jeremías 6:16, es que lo que Dios nos está diciendo es, escudriñen su corazón, busquen en su corazón si realmente están haciendo lo correcto. Si no, pregunten qué hacer para volver a hacer lo correcto, para volver a caminar como ustedes caminaban antes. En Apocalipsis, amado hermano, se nos deja ver una iglesia a la que el Señor le hace énfasis en esto. Mire, oportunidad, hermano. Repito, Dios es un Dios de oportunidad. Se recuerda cómo le dice a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, esa es una, amado hermano, es una exhortación. Si usted lo quiere ver de esta manera, que Dios le está haciendo a esa iglesia para que vuelva nuevamente a donde estaba. La versión lenguaje sencillo, si no estoy mal, a mí me gusta mucho cómo la dice. Porque dice, pero tengo algo contra ti, que ya no me amas como me amabas al principio cuando te hiciste cristiano. Así dice, si no estoy mal. Hermano, Dios dándole una oportunidad a sus hijos. Dios dando una oportunidad hoy para que nosotros escudriñemos por qué camino estamos caminando. Y hay muchos caminos más, se lo dejo de tarea. Está el camino de la mentira, está el camino de la envidia, está el camino del odio, está el camino de la murmuración. Hermano, hay muchos caminos de los cuales nosotros tenemos que alejarnos en el nombre de Jesús y rechazarlos. Conclusión, el enemigo, que el Señor lo reprenda, traerá por cualquier medio, o tratará por cualquier medio, que los hijos de Dios se aparten del camino, del buen camino. Pero para que eso no suceda, nos dejó su bendita palabra, amado hermano, que es como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera para que nos alumbre por el camino correcto. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú crees que no estás caminando por el camino correcto, vea la palabra de Dios. Vea la palabra de Dios, y la palabra de Dios va a iluminar tu caminar y te va a decir que no es el camino por el que debes de conducirte, que debes de volver al camino correcto. Te dejo esto en tu corazón, amado hermano, y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí. Espero con todo mi corazón que tú hagas un examen a conciencia del camino por el cual estás caminando. Y si tú sabes que no es un camino correcto, que es un camino equivocado, Dios hoy te está diciendo, yo te doy la oportunidad de que tú corrijas tu caminar, de que tu camino sea el camino correcto, que camines en Cristo, mi hijo amado. Ok, déjame orar por ti esta mañana, tarde ya, y déjame bendecirte. Por favor, ahí donde estás, ponte de pie y levanta tus manos. Y déjame bendecirte y ministrar esta palabra a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más nos presentamos delante de tu presencia, esta vez
para darte, Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, haya llegado al corazón, Señor, a lo más íntimo de su ser, de tu pueblo, Señor. Esta palabra, Señor, haya sido una palabra de bendición, pero que haya sido una palabra, Señor, que haya venido a abrir los ojos de tu pueblo, Señor. Para que juntos, Señor, examinemos en base a esta palabra por qué camino estamos transitando, por qué camino estamos caminando. Padre, yo te ruego, Señor, por todos aquellos hijos tuyos, por todas aquellas hijas tuyas, que posiblemente, Señor, en este momento andan caminando por un camino equivocado, para que tú les hables, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe por el camino correcto, Señor, para que tu Espíritu Santo los redarguya, Señor, y les recuerde que son hijos de Dios. Les recuerde que tienen un Padre amoroso, que es un Dios de oportunidades, es un Padre de oportunidades. Y que hoy, Señor, tú les estás dando la oportunidad para que ellos vuelvan al camino correcto. Te pido por aquellos que no te han conocido todavía, Señor, y que se encuentran quizás caminando en ese camino de ignorancia, Señor, que desconocen de ti, para que, Señor, en tu misericordia, tú te les reveles, Señor, y ellos puedan venir al camino del conocimiento, Señor. El camino que nos lleva hacia ti, Padre Santo. También por tus hijos, Señor, que se han ido por caminos equivocados. Señor, permíteles regresar, Señor. Permitas que sigan caminando por caminos de carnalidad, caminos de iniquidad, caminos de pecado, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdalos a volver, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa luz que ilumine el camino de vuelta a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Y Señor, esta tarde yo bendigo a tu pueblo, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote como siempre lo hago y como siempre lo haré, Señor. Que tú lo sigas guardando, Señor, como hasta hoy. Y que también les sigas proveyendo, Señor, para cada una de las necesidades que ellos tengan, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ministra tu paz, Señor, en el corazón y en la mente de tu pueblo, para que esa paz, Señor, los llene de gozo, los llene, Señor, de esperanza, Padre, en el nombre de Jesús. Y, Señor, desde ya a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor, papito lindo, porque solo tú eres merecedor de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano, que el Señor le bendiga. Y pues nuevamente le dejo un número al cual usted nos puede escribir con alguna petición que usted tenga. Es el 35 71 43 30. Si usted tiene en su corazón o siente en su corazón la necesidad de que alguien ore por usted o de que alguien interceda por usted por alguna petición que tenga, pues no duden en escribirnos al 35 71 43 30 y nosotros, con el amor que le tenemos a Dios y a usted, estaremos elevando su petición delante del Señor, estaremos intercediendo por esa petición. Así es que, amado hermano, no me queda más que despedirme y recordarle que mañana tenemos otra cita virtual a las 7 de la noche. Así es que si el Señor no ha venido antes, si Dios lo permite, nos estaremos viendo nuevamente mañana. Que el Señor le bendiga, buen provecho y hasta pronto, amado hermano.